Y si lo que estás a punto de escuchar es la respuesta que has estado esperando toda tu vida, y si este mensaje es la clara señal de que tu hora finalmente ha llegado, Dios te dice hoy, si ves esto hoy, tu tiempo llegó. Nada es casualidad. Hay momentos en que el cielo se inclina hacia la tierra y Dios susurra algo tan profundo, tan específico, que el alma lo reconoce incluso antes de que la mente lo comprenda. Este es uno de esos momentos. No es casualidad que tus ojos se hayan posado en este video. Es un llamado divino, una llamada silenciosa pero poderosa para que despiertes, te eleves y comprendas que la espera ha terminado. Dios anuncia, tu tiempo llegó. Este no es un mensaje genérico, no es solo otra palabra bonita para consolarte. Es un decreto del cielo. Sentiste que algo estaba cambiando, ¿verdad? Días en los que todo parecía silencioso, oraciones que parecían resonar en el vacío, noches en las que la almohada contenía lágrimas que nadie veía, pero detrás de cada dolor, de cada espera, había una preparación sagrada. Lo que parecía un retraso era una alineación divina, lo que parecía un rechazo era una redirección. Y ahora Dios te dice hoy, si ves esto hoy, tu tiempo llegó. Esta palabra trasciende el tiempo, rompe las barreras de la lógica y te llega como una flecha certera al corazón. Porque el Espíritu de Dios conoce tus angustias más profundas, aquellas que nunca te atreviste a verbalizar. Él sabe cuánto te esforzaste, luchaste, guardaste silencio y esperaste. Y es precisamente por eso que este mensaje se publicó en este momento, para recordarte que no ha terminado, para declarar que el tiempo de la vergüenza ha pasado, que el tiempo del silencio ha cesado y que el tiempo de la manifestación ha llegado. Pocas personas comprenden la gravedad de lo que está sucediendo aquí. Este video contiene una verdad que se ha guardado por generaciones, una revelación que muchos nunca han escuchado, pero que les es entregada hoy. Y si me acompañan hasta el final, comprenderán por qué todo sucedió exactamente como sucedió. Porque cada lágrima será justificada y cada espera será recompensada. Los cielos se movieron, el reloj de Dios giró, y ahora el decreto ha sido dado a conocer. Si ves esto hoy, tu tiempo llegó. Entenderás por qué este mensaje ha llegado justo hoy, y lo que Dios está a punto de revelar cambiará todo. Respira hondo, silencia todo lo que te rodea por un momento. Este momento es sagrado. No es solo un video de YouTube, es un altar, es un encuentro. Y no estás aquí por casualidad. Jesús te trajo aquí. Al escuchar este mensaje, deja que tu corazón se abra. Algo profundo está a punto de revelarse. Y te pido, con toda reverencia, si este mensaje toca algo en tu interior, si sientes que es una respuesta del cielo, dale me gusta a este video, porque cada clic en el botón me gusta permite que este mensaje llegue a otras vidas sedientas de dirección, sanación y liberación. Tu acto de fe puede ser el canal a través del cual Dios toque a otra alma afligida. Sí, puede ser un instrumento de milagro con solo tocar un botón. Y más, escribe una declaración de fe en los comentarios. Di con valentía y confianza: creo mi hora ha llegado. Escribe como quien profetiza sobre su propia vida, como quien rechaza la duda, el miedo y la demora. Comentar aquí es más que una interacción. Es un acto profético. Le estás diciendo al cielo y al infierno: recibo esta palabra. Y si aún no formas parte de esta comunidad, regístrate. Aquí nunca estarás solo. Aquí cada día el cielo habla. Cada día Jesús ministra esperanza, dirección y verdad. Somos un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola familia espiritual. No te vayas todavía. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación que estás atravesando y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Hay una revelación que solo comprenderás en los próximos minutos y puede que sea justo lo que tu corazón ha estado esperando. Quédate conmigo.
La siguiente parte te abrirá los ojos como nunca antes. Las cadenas de hierro aún marcaban la piel de José. El frío de la celda era cortante y el olor a humedad de las piedras casi insoportable. En las sombras de la prisión, el tiempo se arrastraba cruelmente, como si cada segundo pesara un año. Contempló las paredes mohosas, cuyas marcas parecían contar solo historias de abandono y olvido. El sonido de las cadenas en los tobillos de los demás presos era como un reloj siniestro. Tic-tac, tic-tac. Mientras todos afuera seguían con sus vidas, él permanecía invisible para el mundo. ¿Se habrá olvidado Dios mismo de mí?, ya había pensado José, con los ojos cerrados y el corazón destrozado por dentro. Con cada nuevo ciclo solar, la esperanza parecía más frágil. Los recuerdos del día en que fue traicionado, vendido como esclavo por sus seres queridos, regresaban, llenando su mente. Solo quedaba el eco apagado del silencio. No había voz celestial, ningún mensaje claro, ninguna respuesta que calmara el profundo dolor de la espera sin alivio. El tiempo parecía burlarse de su fidelidad. José había interpretado los sueños de otros, había presenciado a Dios obrando en detalle, pero la puerta de la prisión no se abría para él. Era como si las promesas divinas estuvieran encerradas en una caja de hierro, selladas para siempre. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si todos a tu alrededor avanzaran, conquistaran, rieran, vivieran, mientras tu vida estaba suspendida, detenida, olvidada en un rincón lejano de la historia. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, confía, espera, el tiempo de Dios es perfecto? Pero cuando los relojes de otras personas corren y el tuyo parece detenido, ¿dónde está el consuelo? Quizás incluso hoy el silencio te ha aplastado más que cualquier llanto. Quizás tu corazón se ha preguntado, ¿de verdad te está diciendo algo Dios hoy o es solo otra ilusión? Es fácil creer cuando todo va bien. Es difícil confiar cuando no hay señales, cuando incluso el cielo parece silencioso. ¿Es el silencio de Dios realmente ausencia? ¿O hay algo oculto, un proceso, un secreto que solo se revela a quienes permanecen en el anonimato? Lo que casi nadie menciona es que José no fue olvidado por casualidad. Hay una profunda conmoción en esta narrativa. El silencio divino no era desprecio, era refinamiento. El sufrimiento, lejos de ser un castigo, era un entrenamiento para algo mayor. José no lo sabía, pero cada noche fría, cada lágrima derramada en la oscuridad, cada sensación de que el mundo seguía adelante sin él, todo formaba parte de una preparación invisible. No era un nombre borrado de la lista de Dios, era alguien que estaba siendo moldeado, lejos de la mirada humana, para ocupar un lugar que nadie imaginaba. Génesis 41:14 rompe la oscuridad de este escenario. Entonces Faraón mandó llamar a José y rápidamente lo sacaron de la cárcel. En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo oculto se convierte en un tiempo de aceleración. Lo que parecía inalcanzable se manifiesta inesperadamente, y el ignorado se convierte en el centro de atención, llamado al palacio, ante el trono. Dios no olvida a ningún fiel, incluso cuando todo indica lo contrario. El anonimato no es una sentencia al fracaso, sino una protección estratégica. Aunque muchos buscan visibilidad, quizás la verdadera promoción surja tras bambalinas. No es el mundo el que define quién será exaltado, sino la palabra de Dios, la que no regresa vacía. A menudo, absortos en el dolor de la espera, creemos habernos quedado atrás, cuando en realidad nos están preparando para lo que nadie más podría soportar. ¿Te has preguntado alguna vez si estos momentos de soledad, donde solo queda tu fe despojada, no son de hecho la incubadora de un nuevo tiempo, un tiempo sobrenatural? La pregunta que estalla como un trueno es, ¿puedes soportar ser educado en el anonimato, confiando en las promesas de Dios, incluso sin aplausos, sin focos, sin respuestas? Quizás lo que llamas olvido sea
desde una perspectiva divina, el cuidado más preciado. Dios no deja a sus hijos al azar, planea cada detalle, incluyendo el momento de su exposición, y ese momento rara vez coincide con nuestro calendario. Aquí está el secreto que pocos se atreven a afrontar. Mientras crees estar inmóvil, atrapado, invisible, el cielo está orquestando un cambio radical. Fue justo el día que José menos lo esperaba que todo cambió. Sin previo aviso, sin preparación, gracias a la palabra liberada de un Dios que nunca falla ni llega tarde. Tu tiempo también llega así, sin depender de la lógica, sin pedir permiso a quienes dudaron de ti. ¿Puedes soportar la espera? ¿O tu fe solo sobrevive en épocas de abundancia? Detente a reflexionar y atrévete a responderte. ¿No es el silencio de Dios, paradójicamente, la mayor señal de que Él está trabajando entre bastidores para ti? La aplicación es directa, aguda, imposible de ignorar. Que nada suceda no significa que Dios te haya abandonado. El silencio de hoy es la tierra donde germina la gloriosa cosecha del mañana. La gente puede pasar de largo, olvidar, reír, dudar, pero la voz del Señor permanece incluso cuando parece ausente. Él prepara, refina y en el momento señalado exalta. Tu historia no termina en el olvido, está marcada por el tiempo divino, no por el tiempo humano. Por lo tanto, si este mensaje te llegó al corazón, si sientes que este es tu tiempo oculto, escribe en los comentarios: confío, incluso en silencio. Declara públicamente que no serás víctima del desánimo, sino protagonista del nuevo tiempo de Dios en tu vida. Y no pienses que todo termina aquí, porque hay un misterio oculto en los periodos de espera, un misterio capaz de cambiar todo lo que crees sobre la promesa, el dolor y el propósito. El secreto está a punto de ser revelado. ¿Estás listo para el impacto? Sara se sienta bajo el calor de una carpa silenciosa, con la mirada fija en el vacío, mientras afuera se oyen las voces distantes de la vida. El polvo del desierto se acumula a su alrededor, símbolo de los años, un tiempo que parecía escabullirse lentamente, arrastrando consigo sus sueños de maternidad, de respuestas, de plenitud. Ha escuchado promesas que brillan como chispas en la oscuridad, pero con cada ciclo lunar la esperanza se debilita. Junto a su esposo, cuya mirada transmite el mismo anhelo, Sara siente el peso aplastante del cansancio, como si su propio cuerpo le negara el derecho a la alegría. El silencio entre una petición y otra se vuelve ensordecedor. ¿Dónde está el movimiento del cielo, cuando el mundo entero solo conoce el progreso de los demás? ¿Cuántas veces se ha repetido a sí misma que tal vez no es digna, que tal vez la promesa de Dios era para otros, no para ella? El tiempo parece burlarse de ella. Las arrugas delatan cada temporada de espera, cada lágrima oculta en las noches en que solo el viento escucha sus lamentos. Lo que duele no es solo el estómago vacío, es el alma agotada por esperar tanto tiempo un cambio que nunca llega. Hebreos 11:11 dice: por la fe, aún la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún siendo aún joven, porque creyó que el que había prometido era fiel. Estas palabras tienen un impacto silencioso. En el momento en que sus ojos se encuentran con la promesa, algo en su interior resuena, aunque solo sea una brasa oculta bajo las cenizas de la decepción. Sara no es solo un nombre perdido entre páginas antiguas. Es el espejo de muchos corazones hoy, de quienes viven el sufrimiento silencioso de la espera, de agotar todos los recursos y sentir que el tiempo se ha convertido en un enemigo. ¿Cuántos están como ella, agotados de pedir, de orar, de esperar? ¿Cuántos han dudado de que la voz de Dios también los alcance, de que la promesa pueda florecer incluso en el terreno pedregoso de la rutina? Hay una herida abierta para todos los que llevan la sensación de que la gracia llega a otros, pero nunca a ellos mismos. El cansancio no es solo físico,
invade el espíritu, hace pesado el camino y vuelve gris el paisaje circundante. ¿Y si todo lo que has oído sobre el tiempo fuera solo una parte de la historia? Dicen que quien espera siempre consigue lo que quiere, pero la verdad es que no siempre podemos ver más allá del desierto. Lo que nadie te dice es que la mayor batalla no está en la espera, sino en lo que la espera te hace. Sara vio morir y renacer sus sueños decenas de veces en su interior. Se permitió dudar, rió en secreto ante la posibilidad de lo imposible y se dejó consumir por el agotamiento de esperar un milagro que siempre parecía esperado. Pero fue en este territorio de debilidad y desánimo que la intervención de Dios la sorprendió. Cuando todo parecía terminado, cuando la esperanza era casi un insulto, el Eterno visitó lo imposible, y lo imposible dio paso a lo sobrenatural. La experiencia de Sara enseña que el tiempo de la promesa no se mide por el calendario humano, porque el milagro a menudo nace precisamente cuando todo el esfuerzo humano se ha agotado. Quizás tú también te sientas así, exhausto, como si tu hora nunca llegara. Y si el agotamiento fuera, de hecho, terreno fértil para lo extraordinario. ¿Qué se esconde tras el aparente silencio de Dios? ¿Es la demora realmente una falta de respuesta o es el proceso que precede a la manifestación de la promesa? Es legítimo cuestionarlo. ¿Cuántas veces te has preguntado si la voz que dice espera no es en realidad un olvídalo? ¿Cuántos consejos has recibido para conformarte? ¿Cuántas miradas has escuchado que, sin palabras, te decían que eras el último en la fila para la bendición? Pero las promesas del Señor no tienen fecha de caducidad. Resisten el desgaste del tiempo, atraviesan generaciones y llegan al corazón que, incluso cansado, se niega a renunciar a la confianza. Sara se rió de lo absurdo de tener un hijo a una edad avanzada, pero fue precisamente esta sincera incredulidad la que abrió el camino para el movimiento del cielo. Lo que parecía el final se convirtió en el escenario perfecto para que la fidelidad de Dios se manifestara. ¿Has notado alguna vez cómo, en vísperas de un milagro, todo parece más difícil, más oscuro, más pesado? No es casualidad. Agotamiento extremo, desesperación, sentimientos de abandono. Todo esto conforma el escenario exacto donde al Eterno le gusta actuar. No se trata de méritos ni de esfuerzo humano, sino de reconocer que solo un toque divino puede transformar lo imposible en realidad. Sara recibió fuerza cuando ya no quedaba nada que esperar. El versículo no dice que simplemente esperó, sino que fue fortalecida para concebir porque confió en aquel que prometió. El secreto no está en esperar pasivamente, sino en permanecer fiel incluso cuando todo indica que ya es hora. El verdadero milagro no fue solo el nacimiento de Isaac, sino la restauración de la esperanza en el corazón de alguien que ya no tenía fuerzas para seguir creyendo. Ahora, analiza tu propia historia. Quizás estés convencido de que tu hora nunca llegará, de que las circunstancias ya han decidido tu destino. Pero, ¿y si lo que llamas el fin es de hecho el momento exacto en que Dios ha decidido actuar? ¿Y si tu cansancio es el último obstáculo antes del punto de inflexión, antes del anuncio de que ha llegado la época por la que tanto oraste? La palabra de Dios está viva y hoy resuena en tu vida. El tiempo de lo imposible está ante tus ojos. Esta promesa no es para otro lugar, no es para un futuro lejano, es para ti, ahora, incluso cuando todo parece contrario. No hay desierto tan largo que pueda detener el fluir de la promesa. No hay agotamiento tan profundo que pueda agotar la fidelidad del Señor. Por eso te invito ahora mismo a escribir en los comentarios: sigo creyendo. Si este mensaje alivió tu corazón cansado, declara públicamente tu fe, aunque sea pequeña, aunque esté marcada por el dolor de la espera. Tu declaración puede ser el aliento necesario para reavivar la llama de la esperanza en otros corazones, y quizás sea tu propio punto de inflexión.
porque cuando todo parece terminado, es precisamente cuando Dios comienza. Pero antes de concluir, permítete preguntarte, ¿no es precisamente ahora cuando el tiempo del cielo finalmente se alinea con tu vida? Lo que nadie te ha dicho sobre el tiempo de Dios está a punto de revelarse de una manera tan real que tu historia nunca volverá a ser la misma. El polvo del camino a Damasco aún cubre los pies de un hombre marcado por las sombras de su pasado. Saulo, el perseguidor, respira con dificultad mientras la luz lo ciega, pero no es solo el resplandor físico lo que lo entorpece, sino el peso insoportable de todo lo que ha hecho. Cada grito arrancado a los seguidores de Jesús, cada hogar destruido, cada lágrima derramada por su furia religiosa, regresa como un trueno inaudible que resuena en su pecho. Su identidad no es simplemente la de un fariseo celoso, sino la de alguien aprisionado por el remordimiento, atormentado por una culpa que produce oscuridad incluso en las horas más brillantes. Siente que no hay suficiente perdón para personas como él, que ya han marcado vidas con traumas y han sembrado el miedo entre quienes buscaron la verdad. Y muchos viven con esta misma sentencia silenciosa. ¿Cómo seguir respirando cuando la vergüenza del ayer sofoca el presente y amenaza el futuro? ¿Cuántos se sienten indignos de mirar hacia arriba, de volver a intentarlo, de orar después de un error, de desear una oportunidad sin cadenas invisibles que los retengan? El impacto de ese encuentro es absoluto. Al caer al suelo, Saulo oye una voz tan directa como misericordiosa. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» No hay lugar para la pretensión, ni protección contra la mirada de quien todo lo ve. Es en este lugar de brutal revelación donde comienza la transformación. La experiencia con la verdad expuesta no conduce a la aniquilación, sino a la propuesta de una nueva historia. El miedo al rechazo, la certeza de que la condena sería su fin, todo se disuelve cuando, en lugar de recibir el castigo divino, Saulo recibe un llamado. Jesús no le presenta una lista de castigos ni un manual de eterno remordimiento. Le ofrece dirección, una tarea sin precedentes, algo que trasciende la prisión de los errores. En lugar de «¿Cómo pudiste?», la pregunta es «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». ¿Cuántos de nosotros arrastramos el amargo sabor de los fracasos del pasado cada mañana? La voz del acusador es sutil, pero constante, susurrando: «No te lo mereces, lo arruinaste todo». No hay vuelta atrás para quienes han caído tan bajo. Y la cultura respalda fácilmente esta narrativa, diciendo que hay pecados que manchan para siempre, que los errores definen, que quienes han caído nunca serán dignos de confianza ni de un nuevo comienzo digno. Pero lo que pocos entienden es lo que se esconde en el acto radical de Jesús de transformar a Saulo en Pablo. No es amnesia espiritual, no es ignorar el pasado, y mucho menos ignorar las consecuencias. Es la inauguración de una nueva identidad que nace precisamente del punto donde la vergüenza parecía irreversible. El mismo apóstol, un día después, escribe a los Corintios, proclamando palabras que trascienden siglos e invaden los corazones de todos los que se sienten irremediablemente manchados. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó, he aquí, es hecho nuevo. Es una sentencia de vida, no de condenación. No hay atajos para esta experiencia. Es necesario afrontar el propio abismo para aceptar que Dios habla de una manera personal, profunda y sobre todo liberadora. La promesa no es que serás olvidado por lo que hiciste, sino que serás rehecho por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué sería del mensaje cristiano si no diera cabida a quienes han fracasado miserablemente? ¿Cuánto de tu vida ocultas, temiendo que si te descubren, serás rechazado definitivamente? Si el Evangelio no fuera buena noticia para el pecador, no lo sería para nadie.
Y es en este punto que las palabras clave del cielo resuenan en la base de tu existencia. Una palabra de Dios que declara inequívocamente que el tiempo del pasado termina cuando aceptas la nueva historia escrita para ti. Es una paz interior que no depende del olvido social, sino de una reorientación desde dentro hacia afuera, mediante el poder del perdón otorgado por quien tiene la autoridad de borrar toda deuda. Pablo no se convirtió en apóstol por méritos propios, sino porque su historia fue reescrita por la gracia. Aún así, hasta el final de su vida, enfrentó miradas desconfiadas, la desconfianza de sus hermanos y preguntas dolorosas sobre su pasado. Pero nunca regresó a la prisión del remordimiento. Lo que Dios dice a tu corazón es real. Cada error, cada caída, cada noche de insomnio marcada por lágrimas no es el final, sino la tierra donde germina la gracia. No necesitas vivir encadenado a la versión que falló. La palabra que impregna nuestro tiempo hoy es clara. Ha llegado tu hora, no para ser condenado, sino para experimentar el alivio de quien finalmente es perdonado. Si en Cristo hay una nueva creación, entonces no hay argumento, ninguna voz opositora, ninguna sombra del pasado que pueda resistir lo que el sacrificio de Jesús declaró sobre ti. Piensa en las oportunidades que has perdido por sentirte indigno. ¿Cuántas puertas se han cerrado porque la vergüenza te impidió intentarlo? Y si, de hecho, el mayor obstáculo en tu camino no fuera la justicia de Dios, sino la prisión autoimpuesta de tu propia culpa. La liberación comienza cuando permites que la palabra del Señor sea más fuerte que la voz interior del acusador. Muchos viven como si el tiempo de restauración tuviera una fecha límite, como si el perdón tuviera fecha de vencimiento. Pero la verdad es que las promesas de Dios no expiran ante tus fracasos. Florecen justo allí, donde todo parecía haber terminado. Es imposible no conmoverse al darse cuenta de que nada del pasado puede definirte cuando Jesús decide que comienza un nuevo camino. Quienes solo te ven a través de la lente del ayer quizá nunca comprendan lo que la gracia es capaz de reconstruir. Y eso es precisamente lo que transforma lo ordinario en extraordinario. El poder de Dios actúa cuando el mundo solo espera destrucción. Recuerda que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por esta voz que renueva, purifica y restaura la dignidad. El pasado pudo haber sido lo que fue, pero la promesa para tu tiempo es que todo será renovado cuando te entregues a la palabra viva. Si sientes que estas palabras te tocan profundamente, no te lo guardes. Comparte este video como un acto profético. Quién sabe, tu actitud podría ser un instrumento para liberar a otros prisioneros de la culpa. Y si crees que este mensaje es una respuesta directa del cielo a tu corazón, dale me gusta a este contenido como una forma de decir públicamente, prefiero la gracia a la vergüenza. Tu acción podría ser la chispa que encienda la esperanza en alguien invisible a tus ojos, pero no a los de Dios. Declara con valentía en los comentarios, recibo mi nueva historia. Proclama, como Pablo, que ninguna culpa es mayor que el poder restaurador de Cristo. Y prepárate, porque algo aún más inesperado está por venir. Hay un secreto oculto sobre cómo empezar de nuevo, incluso después de los peores fracasos. Una verdad que pocos se atreven a aceptar y que podría ser el punto de inflexión definitivo en tu camino. Lo que está a punto de revelarse desafía la comprensión humana de la restauración y la gracia. Y cuando comprendas el siguiente paso, te darás cuenta de que aún hay espacio para la esperanza donde antes solo había ruina. Las voces de sus hermanos aún resuenan en los oídos de José mientras siente el frío y áspero suelo de la cisterna donde fue arrojado. El olor a tierra húmeda se mezcla con el sabor del miedo y la luz del cielo parece demasiado lejana, casi inalcanzable, como un futuro que nunca llegará.
No hay nada más cruel que sentir el peso del abandono de aquellos en quienes más se confiaba. Eran sangre, familia, parte del mismo destino, pero allí, en la oscuridad, solo queda la cortante soledad del desprecio y el rechazo. José intenta comprender en qué momento el amor se convirtió en envidia y los lazos en cadenas. El tiempo transcurre lentamente mientras escucha los pasos y las conversaciones apagadas. Sus propios hermanos negocian su destino como si fuera una mercancía, vendiendo su juventud y sus sueños por unas monedas. El corazón de José sangra, no solo por el miedo a lo desconocido, sino por la herida abierta de la traición. ¿Cuántas veces alguien se ha identificado con este grito ahogado, sintiendo el peso insoportable de una puñalada por la espalda propinada por quienes deberían protegerlo? Cuando alguien a quien confiaste tus secretos, tus planes e incluso tus esperanzas para el futuro te da la espalda, tu alma parece destrozarse y el mundo pierde su sentido. Es en este punto que muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando solo queda dolor? Es precisamente en este punto que José experimenta la obra invisible del cielo. El viajero apresurado, llevado a Egipto, separado de todo lo que conocía, vendido como esclavo a una tierra que habla otro idioma y profesa otros dioses, lleva consigo el pacto de la promesa. Incluso lejos de la casa de su padre, incluso sin nadie que comparta su anhelo o explique el motivo de las lágrimas silenciosas en la noche, José no está solo. La mirada vigilante de Dios está sobre él. Un propósito mayor se esconde en las sombras del sufrimiento. El plan de Dios no se pierde en el caos y las injusticias sufridas no se olvidan ante el trono del Altísimo. Lo que tanto duele de ser traicionado es la violación de la confianza. Quizás escuchas esta palabra con el corazón roto porque alguien en quien apostaste todo, alguien que juró estar a tu lado en los momentos más difíciles, te dejó expuesto, herido. Es una herida invisible pero real que tarda mucho en sanar. El mundo suele decir que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿es eso realmente cierto? ¿O es la verdad que sin la intervención divina, algunos dolores solo se transforman en cicatrices que duelen en los días lluviosos? ¿Es debilidad de tu parte no poder perdonar? ¿O hay algo mucho más profundo sucediendo en tu corazón, algo que solo las promesas de Dios pueden alcanzar? ¿Qué hacer cuando la decepción convierte el alma en un desierto? Génesis 50:20. Revela el secreto que pocos pueden ver en medio del dolor. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. José, ahora en una posición de autoridad ante quienes lo vendieron, comprende que el sufrimiento no lo destruyó, sino que lo preparó para un destino que jamás podría haber escrito. ¿Te has parado a pensar que la misma mano que permitió la herida es la que la transformará en una fuente de poder? ¿Que la traición que te arrojó al valle es el trampolín que Dios usará para colocarte en lugares de honor? Cuando todo parecía perdido, cuando José solo veía el abismo de la injusticia, Dios ya veía el trono, las llaves de Egipto, la salvación de una nación. No hay casualidad en el plan divino. Lo que te desgarró se usará para elevarte, porque el tiempo de la restauración llega para quienes confían, incluso en medio de las lágrimas. Quizás te cueste creer que quien te lastimó pueda ser un instrumento para promover la obra de Dios en tu vida. Quizás el resentimiento grita tan fuerte que ya no hay espacio para la esperanza. Pero, ¿no te dice Jesús hoy que tu tiempo de restauración está a punto de llegar? Y si este mismo momento de mayor dolor es el punto de inflexión, el pasaje secreto hacia tu renovación. ¿Te atreves a creer que Dios transformará la amargura en testimonio, el abandono en una historia de victoria? Que Él está en este preciso instante moviendo las piezas invisibles de tu vida, alineando las circunstancias, sanando heridas y preparando el día en que el mismo traidor tendrá que reconocer que hay
algo diferente en ti, algo que solo el cielo puede explicar. Respira hondo. Permítete sentir este mensaje penetrar tu corazón. El escenario puede parecer imposible. Quizás, al mirar a tu alrededor, solo veas las ruinas de las relaciones que una vez te sostuvieron, pero las promesas de Dios nunca han sido destruidas por las decisiones de los hombres. Lo que parece el final para el Señor es el comienzo de algo grande. Él transforma el dolor en una herramienta, el trauma en una plataforma. Si José hubiera permanecido en la comodidad de la casa de su padre, nunca se habría convertido en el brazo fuerte que salvó a multitudes del hambre. La esclavitud no anuló el propósito, sino que aceleró el milagro. El tiempo del favor llega para quienes permanecen fieles, incluso cuando todo les dice que se rindan. Ahora, reflexiona con valentía. ¿De verdad crees que tu mayor dolor es el final de tu camino? ¿O estarás listo para desafiar esta mentira y declarar que lo que te hirió será lo que te distinguirá? Jesús no desperdicia lágrimas, no ignora las oraciones en silencio, no olvida a quienes claman, incluso desde lo más profundo de la cisterna. La historia de José es una invitación a ver más allá del abandono, a comprender que llega el momento para quienes confían en el plan superior. ¿Estás preparado para que Dios use precisamente lo que te quebró como una pieza fundamental de tu nuevo destino? Si este mensaje te impactó profundamente, si sientes que esa herida aún palpita, escribe en los comentarios como un acto de valentía y fe. Elijo confiar en la acción de Dios ante mi dolor. Proclama públicamente que quieres ver las promesas cumplidas donde el mundo solo ve tragedia. Este es un paso espiritual, una postura que puede cambiar el curso de tu propia historia. Y si te dijera que hay una revelación aún más profunda escondida en otro pasaje de las Escrituras, una verdad capaz de transformar no solo tu dolor, sino cada área paralizada de tu vida. Lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave para un ciclo de restauración completo, mostrándote que cuando menos lo esperas, el favor de Dios rompe lo imposible y redefine tu destino para siempre. Samuel había recorrido la aldea con la mirada atenta, buscando al elegido de Dios. El ambiente vibraba de expectación, excepto por David, abandonado en el campo, pastoreando ovejas. Mientras sus hermanos se vistieron con sus mejores galas, compitiendo por la mirada del profeta, David permaneció apartado, olvidado por sus allegados, invisible a los ojos humanos. Jesé, su propio padre, ni siquiera lo consideró digno de ser llamado a la ceremonia. Todo niño ha sentido el dolor de no ser visto. Todo adulto ha experimentado el vacío de ser ignorado en una habitación llena de gente. Y allí estaba David, el menor de los hijos, invisible incluso en su propia casa, mientras la luz de la oportunidad brillaba para otros. Cuando Samuel miró a Eliab, fuerte e imponente, pensó que sin duda sería el elegido. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Dios le susurró al profeta que el criterio divino nunca sería la apariencia, los títulos ni las expectativas de los demás. Sin embargo, David no vio el aceite derramado sobre la cabeza de nadie. Solo conocía el sonido apagado del viento, el balido de las ovejas y el peso de la soledad. Aprendió a lidiar con el silencio de los hombres antes de experimentar la llamada audible de Dios. Quedarse atrás duele. Quizás hoy mires a tu alrededor y veas puertas que se cierran, oportunidades que se escapan, gente que ignora deliberadamente tu valor. Puede ser en el trabajo, donde todos reciben reconocimiento menos tú, o en ese grupo de amigos donde nunca se menciona tu nombre. Una amarga sensación de inutilidad te invade el pecho cuando todo lo que haces parece invisible. Quienes te ignoran te juzgan por tu apariencia, por tu desempeño, por tus estándares. Y quizás te enseñaron a aceptar este lugar de invisibilidad como si fuera tu destino,
como si el rechazo fuera una señal de que no eres lo suficientemente bueno. Pero ¿y si lo que experimentaste no fuera el olvido, sino la separación? ¿Y si lo que los hombres dejan pasar, Dios lo reserva como un tesoro especial? Este es el giro devastador en la historia de David. Cuando todos miran las apariencias, es el corazón el que conmueve el cielo. Muchos crecen creyendo que el valor depende del reconocimiento de los demás. Los algoritmos sociales exigen aplausos y les gusta validar quiénes somos. Pero, a los ojos del Padre, tu esencia se ve, no por lo que muestras, sino por lo que llevas dentro. Mientras el mundo evalúa títulos, ropa y logros, Dios busca tras bambalinas, en los campos donde sirves sin público. La angustia de ser transparente puede corroer el ser interior, provocar dudas y alimentar viejas inseguridades. ¿Alguna vez has sentido como si Dios guardara silencio, permitiendo que todos te pasen de largo? ¿Alguna vez has pensado que tal vez Dios mismo te ha olvidado? ¿O acaso Él está reservando tu tiempo, moldeando tu historia cuando nadie más te ve? Instintivamente buscamos aprobación, pero la aprobación de Dios no sigue el calendario de los hombres, ni necesita el permiso de quienes nos han rechazado. El dolor de no ser notado toca heridas profundas, y es precisamente ahí donde la palabra de Dios llega para revolucionar la lógica humana. El mismo Dios que observó a David pastoreando las ovejas, apartado del centro de atención, es quien te ve ahora, con ojos de amor, percibiendo tus batallas silenciosas. Él te conoce mejor que cualquier amigo, jefe o familiar. El momento que para ti es anonimato, es preparación para Dios. Y lo que parece un retraso puede ser simplemente la gestación silenciosa de un nuevo tiempo en tu vida. El cielo no actúa bajo la presión de los relojes terrenales. Se mueve al ritmo de la promesa. El testimonio de David es una afrenta a la cultura de la valoración superficial. Aquel que fue excluido por su familia, exaltado por el Señor ante toda una nación, demuestra que ser ignorado por los hombres no es una sentencia de olvido, sino de separación divina. En lo más profundo de la espera, David forjó intimidad con el Creador. Solo aprendió a escuchar las voces celestiales mientras las terrenales lo despreciaban. A veces, la invisibilidad es el escenario del milagro secreto. Dios esculpe líderes en silencio, prepara guerreros sin público, madura reyes lejos de los focos. Esto no es crueldad, es gracia, porque cuando llega el momento de Dios, nadie puede detenerlo. Cuando el llamado resuena, no importa quién te ignoró, porque la elección es sobrenatural. Si el mundo insiste en no verte, es hora de creer que hay ojos espirituales atentos a cada lágrima invisible, a cada esfuerzo no celebrado. Esta es la promesa cumplida en la vida de quienes perseveran. El que está contigo en el campo es quien te exaltará en el palacio. Dios no ignora el dolor del anonimato, lo transforma en propósito. Quizás veas este mensaje sintiendo que tu historia se pierde en el ajetreo de la vida, pero sus promesas no pierden vigencia solo porque haya silencio a tu alrededor. Al contrario, cuanto mayor sea el silencio, más fuerte será el canto de victoria cuando llegue el momento. ¿Entiendes lo que significa ser apartado? No es un castigo, es una preparación. Solo quienes han sido olvidados pueden conocer el valor del abrazo del Padre cuando los llama por su nombre. Solo quienes han servido sin reconocimiento sabrán reinar sin perderse en la vanidad. Tu tiempo no ha llegado tarde. Se está guardando para el momento exacto en que el propósito explote en luz. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has aceptado el juicio humano como sentencia definitiva? No es lo que llaman anonimato, de hecho, el escondite de la gracia. La verdadera libertad nace cuando dejamos de buscar la aprobación y nos rendimos a la mirada de aquel que realmente importa.
El mismo Dios que resucitó a David de entre los olvidados desea resucitarte hoy ante esta situación aparentemente irresoluble. Tu camino no estará determinado por la perspectiva limitada del hombre, sino por la mirada eterna del Creador. Y cuando Él decide actuar, ninguna fuerza opuesta puede detenerlo. Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a declarar en los comentarios: Señor, mira mi corazón y prepárame para tu tiempo. No te quedes callado ante esta verdad. Tu declaración puede ser la clave para romper el ciclo de la invisibilidad, para abrir un camino donde solo había silencio. Haz de este momento tu respuesta al llamado divino. Pero no creas que la historia termina aquí. Hay una verdad aún más revolucionaria por revelar, algo que podría cambiar por completo tu perspectiva sobre tu camino. Y si lo que más te duele ahora, lo que te hace sentir más pequeño, es la semilla de un destino más grande de lo que jamás imaginaste. Presta atención. La siguiente palabra desafiará todo lo que siempre has creído sobre la demora, el propósito y la obra invisible de Dios. Porque cuando el cielo decida mostrarte que ha llegado el momento, ninguna mirada humana podrá impedir la manifestación de lo nuevo en tu vida. El mar ante sus ojos, la gente a sus espaldas, el enemigo acercándose furioso. Moisés siente el peso de lo imposible oprimiendo su pecho. La presión de miles de miradas desesperadas, cada rostro más pálido, cada corazón más apretado, esperando una palabra, un gesto, una solución. Siente el sonido del mar rompiendo contra las rocas, el viento abriéndose paso como si fuera su propia aflicción. El desierto se cerraba tras él, el agua infranqueable por delante. Todo parecía haber terminado. El corazón de Moisés palpitaba con fuerza, cargando sobre sus hombros el peso no solo de su propia vida, sino de la esperanza de una multitud que ya empezaba a murmurar, a mirar atrás y a dudar. La escena es un verdadero retrato de una vida agobiada y agotada, para quienes creen que su tiempo se ha agotado, que sus fuerzas son insuficientes, que la carga es demasiado inmensa. Esta escena no es solo una historia antigua, es un crudo reflejo de quienes hoy sienten que han llegado a su límite, que cargan más de lo que pueden soportar, que tal vez ni siquiera Dios escucha sus gemidos silenciosos. Las voces a su alrededor son confusas. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? El sonido de la incredulidad resuena en el aire pesado del miedo. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez te has encontrado rodeado de problemas por todos lados, mirando al futuro y viendo solo un muro infranqueable, la ausencia total de salidas? Moisés no oculta su humanidad. Siente miedo, siente duda, siente la abrumadora expectativa de todo un pueblo. Y sin embargo, es en este abismo de presión y angustia que el cielo habla. Dios no pide explicaciones, no exige que Moisés sea sobrehumano. Con gentileza y autoridad dice: el Señor peleará por ustedes y descansarán. Éxodo 14:14. No es solo una frase bonita, es una orden, una promesa y una ruptura total con la lógica humana. Dios no le ordena a Moisés que pelee, Dios no pide sudor, Dios no exige más sacrificios. Él simplemente pide silencio, calma, precisamente en el momento en el que todo el universo interior de Moisés grita desesperado. La sobrecarga no es solo física, pesa el alma. Son facturas acumuladas, expectativas abrumadoras, exigencias de un mundo que te exige ser fuerte todo el tiempo. El jefe, los hijos, la familia, las cuentas, el miedo al fracaso. ¿Conoces ese mar de imposibilidades? Te dicen: aguanta, todo pasa, pero sientes que no te queda ni una pizca de energía para dar el siguiente paso. Es en estos momentos que la palabra de Dios hiere el orgullo humano. El verdadero paso no proviene de nuestro esfuerzo, sino del momento en que soltamos el control e invitamos al Señor mismo a luchar por nosotros. Moisés aprende allí, ante las aguas cerradas, que el periodo humano es solo la coma divina.
Dios no ha perdido el control de tu historia. Al contrario, es precisamente cuando todo parece perdido que le gusta sorprendernos. Por lo tanto, no te dejes engañar por la mentira de que tu lucha es invisible al cielo. Hay un propósito en tu presión. Hay un pasaje secreto que no depende de tu fuerza, sino de la intervención de aquel que ve más allá de lo que los ojos mortales pueden percibir. El mar solo se abrió cuando la gente quedó atrapada, cuando no había escapatoria, cuando la última esperanza humana había muerto. A Dios le gusta actuar justo después de que estamos exhaustos, para dejar claro que la gloria no proviene del esfuerzo humano, sino del milagro que solo Él puede realizar. Y si tu vida es pesada, tu alma agotada, si las exigencias te aplastan, quizás sea precisamente porque estás a punto de ver un camino donde antes no había. Ahora, mira en tu interior. ¿Cuántas veces has intentado cargar con todo solo? ¿Cuántas veces has creído que era tu deber ser más fuerte, más rápido, más eficiente, hasta el punto de casi desplomarte en silencio? No es hora de escuchar la promesa que ha resonado desde los tiempos de Moisés hasta hoy. Jehová peleará por ustedes y estarán en paz. Y aquí tienes un reto. Escribe en los comentarios, declara públicamente con valentía, como un acto revolucionario de fe: entrego mi lucha en las manos de Dios. No como una frase cualquiera, sino como alguien que finalmente acepta soltar el peso, ceder el control y permitir que lo imposible se manifieste donde todo parecía terminado. Sé lo suficientemente valiente para ser vulnerable. Llevas cargas que no te pertenecen. Permítete reconocer que tu límite puede ser, hoy, el punto de partida de un milagro. El momento más oscuro de la madrugada fue, para Israel, el preludio del mayor milagro del Éxodo. El mar rojo se alzó como un muro. La tierra se abrió bajo pies que ya no esperaban nada, y ese es el impacto. El Éxodo no llegó cuando Moisés era fuerte, sino cuando fue incapaz de continuar sin la intervención divina. ¿Y si el peso que sientes hoy, en lugar de ser un castigo o un abandono, fuera precisamente la señal de que Dios actuará de forma sorprendente? ¿Y si el final que ves es simplemente el escenario perfecto para un nuevo comienzo, el tipo de paso que solo el Creador puede revelar? Permítete preguntarte, ¿es el silencio de Dios realmente rechazo? ¿O está preparando el escenario para que entre lo imposible y demuestre, una vez más, que la última palabra no pertenece al miedo, la sobrecarga o la desesperación? Respira hondo ahora mismo y repítete: donde veo un fin, el Señor prepara un camino. Siente el impacto de esta afirmación. Quizás lo único que necesitas hoy es dejar de luchar con tus propias manos y dejar que Dios tome la iniciativa. Él nunca ha perdido una batalla. No te trajo aquí para morir en el desierto. Esta promesa trasciende generaciones y permanece intacta para todos los que se sienten abrumados por la excesiva responsabilidad, la presión, la culpa y la impotencia. No debes llevar la carga solo. Deja que la palabra de Dios sea el faro en tu noche oscura. Pero eso no es todo. Hay algo aún más radical en las promesas del Todopoderoso, algo que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre cada desafío, cada dolor, cada aparente derrota que te aplasta. Lo que te espera podría redefinir para siempre tu camino de fe. Jonás corre por los polvorientos callejones de un puerto extranjero, con el sudor goteando y el pecho oprimido por un miedo abrasador y devorador. En su corazón, la misión era como una sentencia imposible. Dios lo había llamado, pero todo en su interior gritaba por escapar. Caminar según la voluntad de Dios parecía un abismo oscuro, así que Jonás compró un billete a Tarsis en dirección contraria a la que la voz del Eterno le había ordenado. Allí, en el casco del barco, oculto tras bidones y sacos de mercancía, Jonás siente el peso aplastante de quien carga con la carga de no querer continuar. El mar ruge, los relámpagos cruzan el cielo, los marineros gritan, y sin embargo, Jonás solo desea desaparecer.
evaporarse junto con la tormenta. Prefiero morir antes que enfrentar este llamado, repite en silencio, una confesión que pocos se atreven a admitir. ¿Y quién no ha deseado nunca, ni siquiera por un instante, abandonarlo todo y esconderse de las presiones de la vida? ¿Quién no ha sentido nunca que el propósito parecía más un castigo que un destino glorioso? En el vientre del gran pez, la oscuridad es total, el silencio absoluto. Jonás está rodeado de presagios de muerte, el olor húmedo y denso de la desesperación, el peso del fracaso martilleando su mente. Su oración nace rota, temblorosa, sin esperanza. Mis pies descendieron a los cimientos de los montes, la tierra me encerró para siempre, pero tú, Señor, Dios mío, sacaste mi vida del sepulcro. Jonás 2:6. El que huyó, que prefirió el abismo a la obediencia, descubre que incluso en el fondo del pozo, la presencia divina lo alcanza. Dios te dice hoy, incluso para quienes están exhaustos, incluso para quienes desean desaparecer, incluso para quienes ya no ven el sentido, hay una palabra de restauración que rompe el ciclo del desánimo. ¿Cuántas veces has sentido que ya no podías más? ¿Que rendirte parecía la única salida honesta? Es fácil juzgar a Jonás, llamarlo débil, indigno, desagradecido. Pero ¿qué hay de ti cuando el cansancio grita, cuando tus lágrimas empapan tu almohada en la oscuridad, cuando nadie sospecha la guerra silenciosa que libras a diario? No es escapismo cuando te escondes tras sonrisas, cuando abandonas proyectos, cuando te rindes al conformismo. ¿Es tu agotamiento realmente una falta de fe? ¿O hay algo mucho más profundo y sin resolver? El tiempo no lo cura todo. Las heridas ignoradas se convierten en cáncer en el alma y solo una intervención de lo alto puede revertir esta situación. Jonás pensó que podía escapar de la mirada del Creador. Quizás tú también pienses que hay situaciones en tu vida que son invisibles a los ojos de Dios, que Él te ha olvidado o que tu historia ha quedado marcada para siempre por las cicatrices de la rendición. Pero presta atención, la promesa de Dios es más persistente que tu escape. Su plan para tu vida no se desvanece porque quieras huir. Lo que la palabra de Dios revela es que su amor es tenaz, te sigue incluso en la desesperación más profunda. Él no se da por vencido con los perdidos, no abandona a los cansados, no rechaza a los que han tropezado en el camino. En lo profundo del mar, Jonás descubre algo inesperado. Su huida no cancela el plan del Señor. El destino de quienes llevan una promesa se encuentra, incluso cuando se esconden. Y si has llegado hasta aquí, luchando con pensamientos del fin, cansado de luchar contra ti mismo, recuerda que Dios te dice hoy, no estás perdido. ¿Cuántas veces, mirando a tu alrededor, te has comparado con otros que parecen fuertes, invencibles, espiritualmente protegidos? ¿Acaso ellos no luchan también en silencio contra el agotamiento? ¿Cuántos de los inquebrantables están a punto de rendirse? Es fácil usar la máscara de la fuerza de voluntad, pero solo quienes han sentido el agotamiento hasta los huesos saben lo que es querer desaparecer. No te dejes engañar. El plan del Señor es más profundo que tu fatiga, más prolongado que tu cansancio. Jonás es vomitado en la playa, empapado, tambaleándose, pero vivo. Dios no le evitó el proceso, pero tampoco lo dejó morir. ¿Percibes la conmoción? Dios pudo haber elegido a otra persona, pero no lo hizo. Insistió. Esto te hace pensar, ¿y si el dolor que sientes, este impulso de renunciar a todo, es en realidad el presagio de un nuevo comienzo? ¿Y si, tras tu desesperación, se esconde un nuevo tiempo que solo se revelará cuando solo quede la dependencia absoluta? Lo que Jonás no sabía, y quizás tú tampoco, es que las promesas de Dios son fieles incluso cuando solo ofreces un suspiro de cansancio. Puede que estés huyendo de ti mismo, pero Jesús no huyó de ti. Puede que digas, basta, pero la palabra de Dios proclama, ha llegado tu hora.
No se trata de méritos, se trata de la gracia que busca, sostiene, eleva e insiste. ¿Puedes creer que al ver este mensaje hoy, el cielo te llama a un nuevo comienzo? Que no es casualidad que esta palabra se cruzara en tu camino justo cuando pensabas que te rendirías, que alguien necesita saber que el fin de tus fuerzas no es el fin del propósito de Dios. No hay abismo tan oscuro que la luz de la palabra de Dios no pueda penetrar. No hay pozo tan profundo que el brazo del Señor no pueda alcanzar. Y si te atreves a creer, incluso con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, te espera un futuro, como nunca antes tu mente cansada pudo imaginar. Permítete sentir esta verdad. No eres la suma de las veces que pensaste en rendirte. Tu historia no termina en la página de la huida, sino que se reescribe en los capítulos donde el Señor te reencuentra. Jonás es restaurado al plan original. ¿Y tú? Quizás solo te falte un sincero grito de ayuda, una apertura de corazón en medio de la tormenta. No intentes ocultarle a Dios lo que Él ya ve. No cierres tu corazón al llamado porque el dolor parezca insoportable. Dios hizo promesas y no se han perdido en el camino. Él no se cansa del cansado, no se da por vencido con los que flaquean. E incluso cuando quieres detenerte, su palabra te alcanza y te restaura. Si este mensaje te resonó, deja tu declaración pública de fe en los comentarios. No me rendiré, porque Dios no me abandona. Haz de este tu manifiesto espiritual, una señal al mundo y al cielo, de que incluso atravesando desiertos de angustia, eliges confiar. Y si crees que otras vidas necesitan escuchar esta palabra, comparte este video. Transforma tu acto de enviar en un gesto de evangelización. El simple acto de compartir puede ser el aliento de esperanza que alguien necesita para no rendirse. Y si esta palabra te conmovió profundamente, demuestra tu compromiso con la fe. Dale me gusta a este video como testimonio de que aún esperas, aún sueñas, aún crees en las promesas del Eterno. Tu clic no es solo digital, es una bandera que se alza en el mundo espiritual diciendo: estoy aquí, Dios, y creo en el tiempo que el Señor ha determinado para mí. Pero no pienses que todo termina con Jonás. Hay un aspecto de esta narrativa que pocos han notado, un secreto oculto en las líneas de la palabra, capaz de provocar un punto de inflexión sorprendente en tu camino personal. Lo que revelaré a continuación puede desafiar todo lo que siempre has creído sobre cómo Dios rescata a los perdidos y te hará ver tu historia con una perspectiva completamente nueva. Prepárate, porque lo que sigue puede ser el punto de inflexión para tu próximo paso de fe. El polvo se secó en el rostro de Jacob mientras caminaba tenso por el valle. Cada paso era un peso, cada latido un amargo recordatorio de todo lo perdido. Allí yacían las marcas del tiempo, esposa, hijos, sirvientes, animales. Pero nada de eso podía aliviar la herida abierta años atrás, el profundo corte de la traición y el miedo. Tras la barba canosa, la mirada cansada, se escondía un hijo que había engañado a su hermano, un hombre que había huido, dejando atrás no solo tierras y riquezas, sino la sangre de su propia sangre, destruido por el engaño. Los días y las noches pasados en el exilio no habían borrado el recuerdo de Esaú, el rostro rojo de ira, la promesa de venganza, la separación de la familia por el abismo del odio. Jacob sabía que la ruina de una familia no ocurre de golpe. Se construye con silencios, llantos no expresados, promesas rotas y lágrimas secretas. Ahora, Dios lo llamaba a lo que parecía imposible, la reunión. Fue como si el Señor susurrara: miren hoy, porque ha llegado el tiempo de la reconciliación. Había una promesa flotando en el aire, no solo de supervivencia, sino de restauración. A medida que Jacob avanzaba, la tensión era insoportable. Ensayaba excusas, repasando el pasado como si pudiera controlarlo. El presente lo destrozaba. Mi familia está en ruinas.
¿Cuántos de los que observan ahora conocen también el amargo sabor de la distancia, de las constantes discusiones, los abrazos fríos, las palabras crueles pronunciadas en momentos de debilidad? Quizás estés sentado a una mesa donde ya nadie se mira a los ojos. Quizás la casa esté llena, pero el vacío reina supremo y la esperanza parece una extraña. Jacob, aunque bendecido con posesiones, era un hombre destrozado, y su mayor enemigo en ese momento era el miedo al reencuentro. Envió regalos, sirvientes, argumentos, pero en el fondo sabía que lo que había sido destrozado no podía comprarse, solo tocarse con el amor divino. Y entonces sucedió lo imposible. Génesis 33:4. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. No hay frase más revolucionaria para quienes solo esperan condenación y exilio. Esaú, símbolo de la ira, ahora corría. No caminaba con vacilación, no extendía la mano para un apretón de manos frío. Corría, abrazaba, lloraba. Fue como si el cielo mismo descendiera entre ellos y dijera: el tiempo de la separación ha terminado. Ese abrazo no era solo entre dos hermanos, sino entre todo lo que el pasado había destruido y el futuro que Dios estaba concediendo allí, ante todos. El odio que había reinado durante años fue dominado por un amor superior, por un perdón que no tiene sentido humano, sino que brota directamente de la fuente divina. No es casualidad que cuando Dios habla al corazón, no solo ofrece consuelo, sino que provoca la acción. Si ves esto hoy, es porque tu momento de restauración familiar puede ser ahora. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el tiempo cura todas las heridas? Pero, ¿y si te dijera que el tiempo por sí solo profundiza el abismo cuando no hay perdón? Las crisis familiares no son solo viejas historias. Son heridas abiertas, legados de orgullo, silencio e ira acumulados en cada generación. Y el milagro de Jacob y Esaú no se construyó sobre garantías ni méritos, sino en el momento en que ambos se aceptaron sin defensas. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un ciclo de resentimiento, diciéndote a ti mismo que no hay vuelta atrás, que tu hogar ya está perdido, que Dios ya no habla, que las promesas son cosa del pasado? Quizás necesites confrontar esta zona muerta dentro de tu hogar, dentro de tu corazón, y escuchar que no es el final de la historia, porque incluso hoy el amor de Dios cruza valles de resentimiento para reconstruir lo que parecía irrecuperable. La conmoción de esta escena es que quienes imaginaban a Esaú como el villano, como el enemigo eternamente ofendido, ahora ven su rostro bañado en lágrimas, los brazos extendidos, el pasado encogiéndose ante un presente transformador. Este es el momento en que el espectador se da cuenta: si Dios pudo restaurar lo que parecía imposible, ¿por qué acepto vivir bajo los escombros? No hay argumento racional capaz de medir las promesas cuando Jesús entra en la historia familiar. Él no solo hace que la coexistencia suceda, Él hace que el abrazo, Él hace que la sanación. Y es aquí donde la palabra de Dios revela su poder atemporal. La misma voz que restauró a los hermanos separados por el odio es la voz que hoy susurra: ha llegado tu hora. No tengas miedo de dar el primer paso, incluso si te tiemblan los pies o tu orgullo grita. A Dios le encanta sorprender con giros y vueltas, y tú puedes ser la próxima historia viviente de esta restauración. La invitación disruptiva es inevitable. Podría ser que lo que te han enseñado sobre las familias rotas no sea más que una mentira social. Y si la realidad es que los hogares solo permanecen rotos mientras nadie se permita ser vulnerable, mientras el orgullo sea más fuerte que la voz de Dios. Jesús no prescribe imposibles, llama a la reconciliación, incluso cuando todos los demás ya han declarado el fin. ¿Estás listo para escribir un nuevo capítulo? Tu mayor milagro podría estar al otro lado del perdón que siempre has temido.
¿Has considerado que al liberar a alguien del pasado, te estás liberando para el futuro que el Señor ha preparado? Quizás hoy sea el momento, no mañana, no cuando las cosas mejoren. Si lo ves ahora, es porque tu tiempo de restauración podría estar ante ti. Declara con valentía en los comentarios: Jesús, reconstruye mi familia. Escríbelo como un acto de guerra espiritual, aunque tu voz sea débil, aunque una parte de ti aún dude. Haz de esto un altar, confiesa la profundidad de tu dolor, porque la palabra de Dios no es solo consuelo, es transformación, es liberación, es una respuesta para quienes sienten que todo está en ruinas. Y recuerda esto: algo aún más poderoso está a punto de revelarse sobre la restauración de los sueños, y lo que viene después podría desafiar todas tus creencias sobre lo imposible. El umbral de aquella casa, desgastado por tantas idas y venidas infructuosas, aún resonaba con el eco de los pasos de Zacarías cuando reinó un silencio absoluto tras otra oración. El polvo del tiempo parecía posarse no solo en los muebles, sino especialmente en la esperanza de Isabel, que ya no contaba las lunas mientras sentía que la juventud se le escapaba entre los dedos como el agua. Los vecinos susurraban que el tiempo de las promesas había pasado, que Dios había escuchado tantas otras oraciones y que, en aquella familia, el ciclo se había cerrado. Sin embargo, incluso entre miradas de lástima, Zacarías permaneció fiel a su servicio en el templo, aunque su llanto parecía perdido en el abismo entre las promesas divinas y la implacable realidad de los años. El contraste entre el deseo ardiente de su corazón y el vientre vacío era un dolor que solo comprenden quienes esperan más allá de sus fuerzas. Era como si cada vela encendida en el altar gritara silenciosamente su decepción, cada llama cosquilleando la pregunta: ya no hay tiempo para nosotros. El peso de esta espera ya había moldeado el semblante de Isabel y había aprendido a sonreír para ocultar su desánimo. En el fondo, había aceptación, esa que paraliza y convierte el calendario en un cruel recordatorio de frustraciones no resueltas. El contexto era el de un pueblo que asociaba las bendiciones con la fertilidad, y la vergüenza de no tener hijos iba más allá de lo físico. Era social, era espiritual, era una sentencia de insignificancia a los ojos de todos. ¿Alguna vez has sentido esto? Esta abrumadora certeza de que el tiempo ya no está de tu lado, de que las oportunidades se han agotado y de que el cielo, que una vez parecía tan abierto, ahora permanece en silencio ante tus llantos. ¿Cuántas veces las expectativas quedan sepultadas por esta sensación de que el tiempo ha pasado y nada más puede florecer dentro o fuera de ti? Pero hubo un día aparentemente normal en el que Zacarías entró al templo a quemar incienso. Sus ojos cansados no podían imaginar lo que estaba a punto de revelarse. La rutina, que hasta entonces había sido solo disciplina, se convirtió en el escenario de lo extraordinario. Un ángel se presentó ante él, y lo primero que dijo no fue sobre la condenación ni sobre las razones de la demora, sino sobre la respuesta que llega cuando todo parece perdido. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Lucas 1:13. Es en ese momento que toda lógica humana se desmorona y la palabra de Dios rasga el velo de lo imposible. No fueron los años de espera los que determinarían el momento del milagro, sino la soberanía de Dios al actuar cuando nadie más creía que aún era posible. Lo que la historia de Zacarías e Isabel grita a quienes ya han perdido las fuerzas en la espera es que el tiempo de Dios no cede ante las manos de los hombres. Su respuesta llega no cuando uno piensa que llegará, sino cuando dice ahora. Este anuncio celestial no solo devuelve la esperanza a la pareja, sino que confronta todas las etiquetas impuestas por la sociedad, subvierte diagnósticos y redefine ciclos. La avanzada edad de Isabel se convirtió en el escenario para la gloria de Dios.
demostrando que nunca es demasiado tarde para aquel que creó el tiempo y tiene dominio absoluto sobre las estaciones humanas. El nacimiento de John no fue solo un milagro biológico, sino sobre todo una ruptura espiritual con todas las limitaciones humanas, una señal viviente de que Dios, cuando habla, hace que la historia comience de nuevo desde donde parecía haber terminado. ¿Cuántos de nosotros hemos enterrado sueños, proyectos, relaciones o ministerios, convencidos de que el tiempo se ha agotado simplemente porque no sucedió cuando esperábamos? Sin embargo, las promesas de Dios no caducan. Lo que ellos consideran muerto, Él puede resucitarlo con el sonido de una palabra. Quizás ahora cargas con esa amarga sensación en el alma de que tu oración fue ignorada o de que llegaste demasiado tarde para recibir las bendiciones. Pero el mensaje que resuena en las páginas de las Escrituras es: Dios escucha lo que crees haber olvidado. ¿Te has parado a pensar si tu espera está gestando algo mucho mayor de lo que percibes? ¿Y si el silencio que tanto duele es la tierra donde Dios prepara lo extraordinario? Su tiempo es preciso, llega cuando nadie lo espera, para que todos puedan presenciar que fue Dios mismo quien abrió caminos donde antes no había rastro. No se trata del mérito de quien espera, sino del carácter fiel de quien prometió que la palabra pronunciada no regresará vacía. La prolongada espera de Zacarías e Isabel no fue en vano, fue una edificación de la fe. Dios estaba allí, mientras las arrugas se multiplicaban, mientras las lágrimas corrían por sus rostros en momentos de soledad. El mismo Dios está presente ahora, en tu hoy, escuchando cada suspiro, atendiendo cada petición, atento a cada lágrima que intentas ocultar al mundo. Los cielos no son sordos a tu aflicción, y la palabra de Dios no es una carta olvidada en un estante polvoriento. Está viva, es una respuesta, es una intervención directa en tu historia. Piensa, no es precisamente en este escenario donde sientes que todo se retrasa que ocurrirá el cambio más profundo de tu vida. ¿Estás dispuesto a confiar en que tu historia se alinea con el calendario eterno de Dios y no con la cruel presión del reloj humano? La vida puede intentar convencerte de que tu tiempo para vivir promesas ha expirado, pero lo que revela la historia de Zacarías y Elizabeth es que la voluntad de Dios es cumplir incluso lo que el mundo ha olvidado. Y nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de esta promesa. Ninguna edad, situación o ciclo perdido es demasiado grande para las manos del Creador. El mismo Dios que reescribió la historia de una pareja improbable es el que visita los corazones cansados de tantos de nosotros hoy, trayendo vida donde el mundo solo ve un final. Por lo tanto, si sientes que has llegado demasiado tarde, que ya no hay puertas por abrir, que solo queda esperar el final, recuerda, para Dios, el último minuto puede ser el momento exacto de un nuevo comienzo. Ahora quiero invitarte a adoptar una postura diferente ante el dolor de la espera. No silencie tu expectativa, porque el Dios que le dijo a Zacarías: tu oración ha sido escuchada, es el mismo Dios que atraviesa los siglos para decir que hoy, sí, hoy, sigue respondiendo a quienes se niegan a rendirse. ¿Crees que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando todo dice lo contrario? Si este mensaje ha sacudido tus certezas o ha reavivado la esperanza, escribe en los comentarios: recibo el tiempo de Dios en mi vida. Que sea una declaración pública de confianza, un hito espiritual para alguien que ya no acepta ser esclavo de las limitaciones impuestas por el tiempo humano. Permítete ser vulnerable, porque a menudo es en esta entrega de fe que lo imposible comienza a florecer donde ya no había terreno fértil. Y hay algo aún más profundo en esta historia, porque el nacimiento de ese niño no solo trajo alegría a un hogar, sino que fue el comienzo de un nuevo ciclo en la historia de un pueblo, prueba viviente de que Dios mueve el universo entero para cumplir su palabra en la vida de quienes perseveran.
Quizás nunca te hayas dado cuenta de que, mientras esperas, ya formas parte de algo mucho mayor. El tiempo de Dios trae no solo respuestas individuales, sino un impacto colectivo que llega a generaciones. No dejes que la lógica del fracaso determine lo que Dios aún puede hacer en tu camino. Hay bendiciones reservadas, hay puertas que solo Él puede abrir, hay milagros que solo ocurren cuando ya se ha dado por muerta la esperanza. Pero eso no es todo. Hay un secreto para lidiar con los límites que impone el tiempo que casi nadie comprende. Cuando lo comprendes, todo comienza a armonizarse con una paz inexplicable. No se trata de apresurarse, no se trata de demorarse. Se trata de confiar en que la palabra de Dios dicta el ritmo de los acontecimientos. ¿Estás listo para permitir que esta comprensión transforme no solo tu espera, sino toda tu forma de ver lo que aún no ha sucedido? Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse podría cambiar para siempre tu percepción del propósito y el destino. En el preciso instante en que Daniel oye el rugido de los leones resonando en las frías piedras del foso, un silencio aterrador lo envuelve. El rey, impotente ante el poder manipulador de los envidiosos, observa desde lejos, temiendo por el destino de aquel hombre cuya rectitud desconcertó a la corte. Daniel percibe el fuerte olor de los animales mezclado con el polvo de la tierra y sabe que cada acusación injusta que lo arrojó allí resuena como profundas heridas en su alma. El murmullo venenoso de sus adversarios aún martilla en su mente. Frases distorsionadas, intenciones invertidas, juicios que hieren más que las garras de esas mismas bestias. ¿Cuántas veces has sentido el peso aplastante de ser juzgado por mentiras, de ver tu nombre arrastrado injustamente sin siquiera tener la oportunidad de defenderte? Daniel está allí, rodeado de amenazas que parecen decretar su fin, y sin embargo sus rodillas no flaquean. Sabe que hay una verdad superior, una voz más fuerte que todas las demás, y es la voz de Dios que dice que la justicia no depende del tribunal humano, sino de la promesa eterna de su palabra. Los ojos de los leones brillan en la oscuridad, sus garras acechan, pero Daniel, con el cuerpo tembloroso, cierra los ojos y clama en silencio al Dios en quien confía. No hay nadie que intervenga. No puede contar con la compasión del rey ni con la piedad de sus oponentes. Ese silencio absoluto, donde solo el corazón late con fuerza, es la misma soledad que acecha a quienes hoy ven su carácter cuestionado, sus intenciones puestas en duda, su camino marcado por la sospecha. Nunca llegará la hora de la justicia. Quedará toda la verdad sepultada bajo las acusaciones de los calumniadores. Quienes lo conocieron bien ahora guardan silencio por temor a ser asociados con su caída. El mundo entero parece haberle dado la espalda, excepto el Creador, cuya promesa permanece en cada aliento, incluso si todo a su alrededor parece perdido. ¿Has notado alguna vez cómo a veces es más fácil creer en los rumores que en la integridad? ¿Cuántas veces te has sentido traicionado por la opinión de quienes menos esperabas y has sentido ganas de clamar al cielo pidiendo ayuda? En ese momento de extrema angustia, algo sobrenatural sucede. Daniel nota que las fauces de los leones se cierran. No hay ataque, solo un respeto imponente ante una autoridad invisible. La palabra se cumple de forma misteriosa. Mi Dios envió a su ángel, que cerró las fauces de los leones. Esta afirmación no es simplemente la descripción de un milagro antiguo, sino la revelación de que cuando todo parece perdido, Dios interviene en lo invisible. Daniel siente una ligera brisa en el rostro, como si brazos invisibles lo envolvieran, protegiendo cada parte de su ser. El mismo Dios que te habla hoy a través de su promesa te asegura, en la hora del ataque más cruel, es Él quien levanta el escudo invisible de protección. No se trata de mérito humano, sino de fidelidad divina. Dios no solo ve tu sufrimiento ante la injusticia, ya ha decretado que ninguna mentira tendrá la última palabra sobre tu vida.
¿Cuántos viven hoy encadenados por el miedo a ser incomprendidos, aprisionados por palabras que no dijeron, situaciones que no provocaron, pero que, sin embargo, les robaron la paz? Este sufrimiento, silencioso y destructivo, intenta sepultar la esperanza, pero hay una promesa viva. La verdad de Dios es más fuerte que cualquier juicio humano. En el palacio, el rey Darío pasa una noche en vela. No come, no se alegra, no permite que las canciones disimulen el peso de su conciencia. El poder de la intriga, la envidia y la manipulación es tan antiguo como la humanidad. Siempre habrá quienes intenten derribarte por lo que más valoras, tu fe, tu carácter, tu lealtad. Pero Daniel, incluso expuesto al juicio de los hombres, permanece bajo la atenta mirada de un Dios que nunca se cansa de hacer justicia. ¿Por qué tantos creen que las mentiras triunfarán? ¿Por qué algunos piensan que el silencio de Dios es una señal de abandono y no el preludio de una liberación sorprendente? ¿De verdad crees que la última palabra sobre tu vida pertenece a quienes te acusan o se burlan de ti? ¿O existe una verdad mucho más profunda, determinada por aquel que conoce lo más profundo de tu corazón? Al amanecer, los rayos del sol inundan el foso. El rey corre, con la ansiedad grabada en el rostro, y grita con voz entrecortada: «Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?» Y contra toda expectativa humana, la respuesta de Daniel resuena con la fuerza de quien ha sobrevivido a lo imposible. Dice con voz firme: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño». La justicia triunfa, no según el tiempo de los hombres, sino en el tiempo perfecto del Señor, el Dios que te recuerda hoy: si estás viendo este mensaje, ha llegado tu hora. Es el mismo Dios que se manifiesta cuando todo parece perdido, para demostrar que la verdad no muere asfixiada en la guarida de la mentira. Hay alivio para quienes sufren acusaciones injustas. Hay esperanza para quienes han sido blanco del veneno del mal. Hay protección sobrenatural para quienes permanecen fieles, incluso ante el tribunal de los hombres. La palabra de Dios, declarada por Daniel, no solo silencia a las bestias que nos rodean, sino que expone la verdad ante los ojos de todos. El rey ordena que saquen a Daniel del foso, y no se encuentra ninguna herida en él. Las marcas del ataque no permanecen en quienes están bajo la protección de las promesas del Altísimo. Esto no es solo un relato antiguo, sino una verdad para tu vida ahora. Las cadenas de la calumnia no tienen poder contra aquellos a quienes Dios exalta en su tiempo. No importa cuántas veces se hayan repetido mentiras sobre ti, ni cuántos ojos te hayan juzgado. Lo que realmente define tu destino no son las acusaciones, sino la fidelidad del Señor que te justifica ante ángeles y hombres. ¿Crees de verdad que la verdad de Dios puede silenciar todas las voces que intentan destruir tu reputación? ¿O aún permites que el miedo a las acusaciones paralice tu camino? Da un paso de fe hoy y escribe en los comentarios: «Confío en la justicia del Señor sobre mi vida». Haz de esta declaración un acto profético, como silenciar a los leones que merodean tus pensamientos, tus emociones, tu futuro. Pero eso no es todo. Hay un secreto oculto en esta historia que pocos comprenden. Tras cada acusación injusta que sufrió Daniel, Dios preparaba no solo su liberación, sino la manifestación pública de su poder para transformar reinos y alterar los decretos humanos. La verdad que Dios revela en tu vida durante este tiempo de espera puede ser el punto de inflexión en tu destino. Lo que viene después puede redefinir para siempre cómo enfrentas las mentiras, los juicios y las batallas invisibles del alma. Prepárate, porque el próximo momento de este viaje tiene el poder de revolucionar tu comprensión de la restauración y la justicia divina. Aún persistía el polvo bajo el calor del campo de cebada cuando Ruth, vestida de luto, caminaba sola por los senderos de Belén.
Su mirada vacía delataba noches de insomnio, y sus pies, marcados por el viaje desde Moab, cargaban no solo el dolor del exilio, sino el peso de un amor arrancado sin previo aviso. Cada grano bajo sus dedos era un recuerdo, de risas que se habían ido, de planes interrumpidos, de un futuro que se evaporó de repente. Y a su lado, Noemí, tan herida como estaba, murmuraba promesas rotas por el tiempo, mirando al cielo en busca de algún significado. La tierra parecía extraña. Los sonidos eran ajenos y la ausencia, un martilleo rítmico en su pecho. El mundo seguía girando mientras ellos permanecían inmóviles, prisioneros de un silencio que casi gritaba: «Lo has perdido todo». Para quienes ya han pasado por el valle del dolor, cada mañana puede convertirse en un desafío sin fin, pues la esperanza, desgarrada por la ausencia, se esconde tras rutinas mecánicas y oraciones que parecen evaporarse antes de poder surgir. Así vagan tantas almas hoy, perdidas en el vacío. ¿Siguen resonando las promesas de Dios cuando nos arrebatan todo lo que más amamos? ¿O hay, en el subtexto del sufrimiento, un susurro divino que dice: «Tu tiempo no ha terminado»? En la narración sagrada, Ruth no conoce atajos para encontrar consuelo. Viuda joven, extranjera y ahora responsable de una suegra anciana, su única herencia es un dolor que sangra día tras día. No le queda nada más que el coraje para continuar, aunque eso implique enfrentarse a miradas de desprecio y manos vacías. Cada paso hacia los campos de Bús es una declaración contra la muerte. Se niega a enterrar su fe con su esposo. Entre la recolección de espigas caídas, su perseverancia florece silenciosamente. Hay lecciones enterradas en el polvo de estos caminos que desafían la lógica. El dolor no es una sentencia definitiva. El sufrimiento de hoy puede ser la tierra invisible donde la próxima cosecha comienza a germinar. Cuando todo parece perdido, Dios te dice hoy que tus lágrimas no son olvidadas, sino semillas de lo nuevo. El versículo resuena: Él será el restaurador de tu alma. Ruth 4:15. Dios no solo devuelve lo que te quitaron, transforma la tierra árida del luto en una fuente de esperanza. Lo inesperado sucede cuando Booz, sin saberlo, se convierte en la respuesta a la oración no formulada. El matrimonio que sigue no borra el anhelo, sino que señala que hay vida después del desierto. El nacimiento de Obed no reemplaza lo perdido, sino que inaugura un nuevo ciclo. Después de todo, de este bebé nacerá un linaje que conducirá al Mesías mismo. ¿Cuántos hoy, como Ruth, sienten que el tiempo de la restauración nunca llega, que las pérdidas son irreparables, que el dolor es definitivo, que la ausencia resuena más fuerte que cualquier promesa? Pero ¿qué pasa si lo que estás experimentando ahora no es el final, sino el prólogo de algo que ni siquiera puedes imaginar? Aquí se esconde una profunda provocación. ¿Tiene que ser el duelo la tumba de tus sueños, o puede convertirse en el semillero de una historia completamente nueva? Muchos creen que superar una pérdida es cuestión de tiempo, pero la palabra de Dios revela que es cuestión de propósito. El Señor recoge cada lágrima, como quien cuenta las semillas de un futuro que solo Él conoce. Lo que parece ser el final puede, a los ojos divinos, ser simplemente el terreno donde la gracia comienza a obrar. ¿Has considerado alguna vez que tu peor dolor podría ser el lugar exacto donde Dios manifestará algo grandioso y nuevo? ¿Que tu momento para empezar de nuevo podría nacer precisamente de lo que lloras hoy? Dios te dice hoy: no te conformes con cenizas cuando Él es experto en reconstruir ruinas. Muchos intentan sofocar su dolor con distracciones, otros con resignación, pero la fe bíblica invita a la valentía de esperar lo sobrenatural, incluso cuando todo parece muerto. Ruth nunca imaginó que su tiempo llegaría mientras recogía restos, pero fue allí,
en la sencillez de lo ordinario, donde lo extraordinario la encontró. Quizás tú también caminas entre ruinas, creyendo que nada florecerá. ¿Y si la palabra de Dios fuera ahora mismo la respuesta que tu alma pide? Mira a tu alrededor. El mismo Dios que empoderó a Ruth para escribir un nuevo capítulo en medio del dolor, está atento a tu historia, observando cada paso, cada respiración, cada semilla de fe que siembras en medio de la desesperación. La restauración no es la ausencia de cicatrices, sino el comienzo de un viaje donde el pasado no define el futuro. Puedes sentir la provocación de esta promesa divina. ¿Cuántas veces has aceptado el dolor como una sentencia permanente? Si aún crees que se acabó, el cielo hoy desafía tu certeza. No se acabó. Ruth pensó que su misión era enterrar el pasado, pero terminó siendo el canal para generar el futuro de toda una generación. ¿Qué voz has estado escuchando en tu dolor? ¿La voz de la pérdida definitiva o la voz de Dios que dice, yo soy el restaurador de tu alma? Permítete hoy cruzar el valle, no como quien huye, sino como quien siembra. Tu historia aún no ha llegado a su clímax. Hay capítulos que solo se pueden escribir cuando decides confiar en que la promesa de Dios permanece, incluso en medio de las lágrimas. Ahora escucha con atención, porque la pregunta que queda sin duda sacudirá tus certezas. ¿Es la resignación realmente una señal de madurez o es solo miedo a volver a creer? Quizás incluso necesites cuestionar lo que te han enseñado sobre seguir adelante, porque la verdadera superación es dejar que Dios transforme los recuerdos amargos en una cosecha inesperada. El duelo no es olvido, es rendición. No es rendirse, es confianza. Hoy declara en los comentarios, Señor, restaura en mí lo que el dolor intentó destruir. Que este sea tu acto público de fe, tu respuesta a la palabra de Dios para ti en esta época. Y si crees que ya lo has experimentado todo sobre el dolor, prepárate, porque hay un poderoso misterio reservado para quienes se atreven a creer más allá de la pérdida. Lo que está a punto de revelarse puede trastornar tu alma. El amanecer baña la playa de profundos silencios. Pedro camina lentamente por la arena fría, hundiéndose a cada paso bajo el peso de una culpa que parece interminable. Hace apenas unos días juró lealtad al Maestro, pero el fuego de aquella noche y la mirada rota de Jesús tras la tercera negación aún arden en su conciencia. Observa el mar y las olas parecen susurrar, fracasaste, no eres digno. No hay dolor más agudo que el que aleja el corazón del Creador. Y Pedro, el hombre impetuoso, es ahora solo una sombra de duda sumida en el arrepentimiento. El murmullo de los demás discípulos, el olor a pescado asado, todo suena lejano. El verdadero abismo está en su interior, no en el espacio que lo separa de sus amigos. A su alrededor, la mañana comienza a amanecer, pero dentro del pescador, la noche es densa. Quizás sientas esa misma distancia. Quizás mires tu propia historia y encuentres capítulos que incluso te avergüenza contarte a ti mismo. Palabras dichas con ira, decisiones tomadas con miedo, vicios ocultos, momentos de cobardía. La sensación es devastadora. La sensación de que una vez estuviste más cerca de la presencia de Dios y que esa cercanía ahora parece imposible. ¿Cuántas personas caminan entre la multitud sintiéndose solas, alejadas del amor divino? Y la mente no perdona fácilmente. Repite noche tras noche. Si realmente hubieras sido elegido, nunca habrías cometido este error. ¿Y quién se atreve a cuestionar este tribunal interior? Puede que el mundo entero te anime, pero por dentro te sientes marcado, indigno, separado de la promesa. Y sin embargo, es precisamente en el momento más inesperado que la palabra se manifiesta de forma sobrenatural. Dios nunca ha dejado de observarte. Pedro está allí, rumiando su autosabotaje, cuando escucha la voz que tanto amaba. Jesús, resucitado, prepara pan y pescado.
Y cuando llama a Pedro por su nombre, no le echa en cara sus derrotas, no le restriega su fracaso, no le dice, te lo dije. Simplemente pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la escena destila vulnerabilidad. Pedro, aún herido por sus propias decisiones, responde con lo que le queda de él, un amor roto, pero sincero. Es en ese momento que todo se reescribe. Jesús no solo lo acoge, sino que le da una nueva misión. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Para el mundo, quien traicionó no merece confianza. Para el cielo es precisamente el caído quien sabe cómo levantar a los demás. La mayor distancia, el silencio más ensordecedor, son el escenario de nuevos comienzos inesperados. Percibes el impacto. La distancia que parecía definitiva se convierte en un puente hacia el propósito. Pedro no pierde su vocación por sus errores. Al contrario, su caída lo prepara para pastorear a los heridos, porque solo un corazón que ha conocido el abismo puede tender cuerdas de esperanza a otros. Ahora respira hondo. ¿Cuántas veces has creído que Dios estaba demasiado lejos para escuchar tu débil voz? Y si lo que sientes como rechazo es en realidad una invitación a una intimidad más profunda. ¿Cuántas veces has llorado en la oscuridad, pensando que nadie te veía, que ni siquiera Dios quería acercarse? La verdad espiritual es perturbadora. La distancia nunca fue suya. Cristo mismo camina hacia los cansados, se sienta a la mesa de los arrepentidos, da pan y un futuro a quienes solo vieron el final. El tiempo no borra lo que el amor del Padre reconstruye en segundos. Y si te dijeron que una vida marcada por los fracasos no se puede restaurar, el Evangelio responde, es precisamente para ellos que la redención se revela de manera más espectacular, porque la gracia no pesa el mérito, redime el destino. Es imposible no preguntarse, aunque he herido el corazón de Dios, ¿sigo llamado? ¿No sería justo que Él eligiera a alguien mejor, más estable, más fiel? Pero la respuesta de Jesús, resonando en esa tranquila mañana, desmonta toda lógica humana. Apacienta mis ovejas. Él no busca la perfección, busca la entrega. Tu tiempo de regresar no depende de que lo hagas todo bien, sino de que digas, aún herido, quiero seguir. Y eso basta para un nuevo comienzo. Quizás hoy sea el día en que, cansado de la distancia, mires hacia arriba y escuches, silenciosa o claramente, la llamada del pastor que nunca te soltó la mano. La distancia se disuelve cuando te dejas alcanzar. Ninguna condena puede resistir la invitación. Ven que tu lugar en la mesa aún está reservado. ¿Conoces ese mito de que solo los muy santos pueden ser usados por Dios? Aquí se desmorona. Pedro el negador se convierte en el mayor predicador del arrepentimiento. El mismo que sintió más vergüenza es entrenado para convocar multitudes. ¿Será por eso que tu herida, tu distanciamiento, tu historia manchada puede ser el instrumento de sanación para otros? ¿Y si la distancia es precisamente el escenario elegido para que se manifieste el poder de la gracia? Deja que esta reflexión penetre en ti. Si el propio Pedro, tan humano y frágil, fue llamado de nuevo, ¿por qué crees que Dios renunciaría a restaurarte? El cielo no pierde tiempo en acusaciones, sino que multiplica las oportunidades de retorno. Y lo más extraordinario, lo que crees que es el fin de tu propósito, puede ser el comienzo de la misión para la que fuiste creado. Si todo esto te resonó, si tu alma anhela volver a sentir la calidez de la presencia de Dios, deja una confesión valiente en los comentarios. Quiero volver a escuchar la voz de Jesús. Dilo públicamente, decláralo con valentía, no como quien ruega, sino como quien cree que el tiempo del regreso ha llegado y que la palabra viva de Dios aún resuena en tu destino, incluso cuando tu fe flaquea. Porque, como ves, no hay pecado demasiado grande para frustrar el plan de Dios. Solo existe la resistencia de no dejarse amar de nuevo. El toque de Jesús en la playa fue tan poderoso que Pedro nunca volvió a ser el mismo.
Y hay un llamado para ti hoy, tan real como el que resonó en Galilea, pero eso no es todo. Hay una verdad aún más revolucionaria acerca de cómo Dios usa precisamente a los improbables, a los heridos, a los que casi se dan por vencidos. Y cuando descubres esto, todo sentimiento de distancia perderá su poder sobre tu alma. Gedeón permaneció inmóvil, con el cuerpo pegado a la pared húmeda del lagar, y el corazón le latía con fuerza al menor ruido exterior. El olor a trigo machacado se mezclaba con el sudor frío que le corría por la frente. Contenía la respiración cada vez que imaginaba los pasos madianitas cruzando el umbral. Un miedo constante, casi asfixiante, de que su única esperanza fuera descubierta y destruida. El miedo al futuro le hacía temblar el corazón. Observaba los granos escabullirse entre sus dedos y se preguntaba, ¿hay vida más allá de esta cueva de inseguridad? Cada ruido exterior era una amenaza, cada sombra una advertencia. ¿Cuántas veces te has encontrado como Gedeón, acorralado en lo más recóndito de tu alma, intentando sobrevivir a lo que parece más grande que tú? Gedeón no lo sabía, pero ese momento de terror sería el punto de partida de un nuevo destino. En un susurro que resuena como un trueno en las almas de los oprimidos, el mensajero celestial se presenta ante él, no para acusarlo de cobardía, sino para proclamar lo imposible de su identidad marcada por el miedo. El Señor está contigo, valiente guerrero. Jueces 6:12. El mundo ve a un fugitivo, pero la voz de Dios rompe el ciclo de inseguridad y nombra la valentía oculta de quienes se han escondido por demasiado tiempo. Imagínate por un momento en las palabras del mensajero. ¿Cuántas veces te ha definido tu miedo? ¿Cuántas etiquetas y limitaciones has aceptado porque el trauma o la ansiedad del mañana parecían insuperables? El miedo a lo venidero, al desempleo, a la soledad, a la enfermedad, al fracaso, paraliza el presente y roba el brillo de la promesa divina que descansa sobre tu vida. ¿Has notado alguna vez la habilidad del miedo para mentir? Promete proteger, pero solo aprisiona. El miedo dice que permanecer oculto es ser prudente, pero Dios dice que salir de la clandestinidad es confiar. Gedeón está exhausto de correr, pero no ve otra alternativa. Y es en este escenario de derrota interior que la palabra de Dios irrumpe, sin invitación, redefiniendo la historia de alguien que se consideraba desechable. Hasta ese momento, solo sabía cómo sobrevivir. Pero el mensaje de arriba desenmascara la verdadera trama. No es el miedo lo que dicta el siguiente capítulo, es Dios quien llama por su nombre, incluso cuando la voz se quebrante por el pánico. Gedeón replica, ¿por qué nos pasa todo esto? Haciéndose eco de su pregunta en noches de insomnio y días nublados. Es en este diálogo crudo y honesto que Dios no lo reprende, sino que confirma, ve con esta fuerza tuya. ¿Qué significa fuerza? ¿Alguna vez te has mirado en medio del caos y solo has visto fragilidad, incapacidad y vulnerabilidad? ¿Y si te dijera que tu debilidad es la materia prima que Dios elige para obrar milagros? El miedo no es señal de falta de fe, es el terreno fértil para el surgimiento de la valentía moldeada por Dios. ¿Cuántas promesas no has cumplido? ¿Cuántos sueños sepultados en la duda, simplemente por miedo al mañana? Hay un secreto que casi nadie te ha contado. El mismo miedo que intenta silenciar tu voz es el instrumento que Dios usa para amplificar su propósito en tu vida. Porque aunque creas que el miedo te define, Dios ya ha escrito un destino basado en la valentía. Gedeón necesitaba oír que era valiente antes de actuar como tal, y lo mismo aplica a ti. La palabra de Dios hoy impregna toda tu historia, ignorando las etiquetas de fracaso e inseguridad, proclamando que se inaugura un nuevo tiempo, incluso cuando todo a tu alrededor parece gritar fracaso. ¿No es curioso que, precisamente en lugar del miedo,
Gedeón reciba un nuevo nombre, un nuevo llamado, una nueva visión de sí mismo. El miedo intenta enterrar tu esperanza, pero la promesa de Dios desentierra tu verdadera identidad. Y observa este punto crucial. Cuando estás a punto de sucumbir al pánico, Dios te interrumpe con una verdad mayor. Él está contigo, sin importar lo que digan tus sentimientos. Y si no te sientes fuerte, recuerda, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante, incluso con el miedo latiendo con fuerza. ¿Cuántos de nosotros estamos paralizados, esperando a que el miedo desaparezca, cuando en realidad Dios nos llama a actuar en medio de la tormenta? El miedo nunca será más poderoso que la voz que te llamó. Por lo tanto, no subestimes lo que sucede tras bambalinas de tu miedo. Es en ese terreno frío, donde solo ves amenazas, que la mano de Dios se extiende para cambiar el guión de tu historia. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántos gigantes derrotarías si te vieras a través de los ojos de Dios? Él no te llama valiente porque ya hayas ganado la batalla, sino porque ya ha visto el final que aún temes. El miedo a lo desconocido no niega el tiempo de Dios en tu vida, solo resalta cuánto necesitas rendirte a la verdad que Él declara, no a la ansiedad que te hace sentir. No permitas que la preocupación por el futuro te robe el tiempo de la promesa que el Señor ha preparado. El mañana no estará definido por el miedo, sino por la palabra viva que te llama a vivir más allá de lo que jamás imaginaste. Deja que esto resuene en tu mente. Vivir escondido nunca fue el plan. El verdadero propósito se manifiesta cuando decides creer que la identidad que Dios te dio es más fuerte que las mentiras internalizadas por el pánico. Haz de este momento tu punto de inflexión. Si todo tu ser tiembla ante los desafíos, levántate de todos modos. Dios te ve listo incluso cuando te sientes destrozado. Vivir bajo amenaza no es tu destino final, es un escenario temporal para la revelación de la valentía que solo la presencia divina revela. Y si te dijera que la victoria ya ha comenzado en el momento en que eliges confiar, incluso sin garantías, no dejes que la duda dicte las reglas. Algo grandioso está a punto de ser revelado a quienes se atreven a escuchar la voz del cielo, cuando todo grita desesperación. Y nadie puede silenciar el llamado de aquel que ha sido nombrado valiente por Dios, incluso mientras llora de miedo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior resonó con este mensaje. Quizás sea un dolor que nadie ve, un llanto que has silenciado o una esperanza que aún late incluso cuando todo parece perdido. Lo cierto es que cada dolor abordado en este video, cada lágrima oculta, cada silencio que grita, cada noche de angustia, fue tocado por una promesa viva. No fue solo un video, fue un encuentro. Y si tu corazón se ha conmovido, no ignores este llamado, porque cuando Dios habla, no desperdicia palabras. Él extiende la mano. Él transforma. Él libera. Este viaje fue más que simples historias bíblicas, fue un reflejo de su propia alma siendo confrontada, sanada y conducida a la verdad. Cada versículo reflejaba un clamor de Dios que decía: sigo aquí, sigo haciendo milagros, sigo viéndote, y por eso ahora, más que nunca, es momento de orar. Respira hondo. Permítete sentir esa presencia. Cierra los ojos un momento e imagina que Jesús se acerca a ti con ojos llenos de compasión. Él conoce tu cansancio, escuchó tus pensamientos cuando nadie más lo hizo, y ahora quiere tocarte. ¿Oramos juntos? Repite con fe: Señor Jesús, escuché tu voz en este mensaje. Cada palabra me llegó. Reconozco mi dolor, mi culpa, mi desesperación, pero hoy lo entrego todo a tus pies. Rompe las cadenas que me atan, sana lo que está roto en mí. Restaura mi fe, renueva mi alma, fortalece mi corazón. Declaro que tu hora ha llegado en mi vida. Recibo tus promesas. Me levanto en tu nombre, porque sé que lo que comenzaste lo completarás.
En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, recuerda esto, no fue casualidad que llegaras aquí. Algo está sucediendo en el mundo espiritual ahora mismo. Dios está moviendo las aguas por tu bien. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? Lo que estás a punto de descubrir en el video que aparece en tu pantalla podría ser el siguiente paso en esta transformación. No esperes. Lo que estás a punto de escuchar podría ser justo lo que te falta para tu sanación completa. Ve ahora. No lo dudes. Es como si el cielo te estuviera esperando para que le des al play. Si este mensaje te resonó, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. No te guardes lo que puede liberar otra vida. Comparte como un acto de amor. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Al hacerlo, no solo recibirás más mensajes como este, sino que también formarás parte de una cadena de fe que llega a miles de personas. Esta suscripción no es solo un clic, es una semilla que siembras en el reino espiritual. Y si has llegado hasta el final, cuéntalo con fe en los comentarios. Escribe, llegué hasta el final y acepto esta promesa, para que el mundo espiritual sepa que estás tomando una posición. No subestimes lo que Dios ha comenzado ahora. Comparte, comenta, suscríbete. Deja que este video sea un puente entre tu dolor y tu milagro. Como dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y el fin que Dios ha preparado comienza ahora. Ve al siguiente video. Tu liberación aún no ha terminado, apenas comienza.